Solo me inscribí en el programa de educación experimental porque estaba desesperada. Llevaba 4 meses sin trabajo y no me quedaban ahorros. Me quedaría sin hogar en cuestión de semanas, así que comencé a mentir en mi currículum. Puse todo lo que pensé que las empresas querían ver. Finalmente, conseguí una entrevista y, de hecho, me dieron el trabajo después de que entré con confianza y me abrí paso con tonterías. Un apretón de manos selló el trato. Ganaría $200.000 al año trabajando con péptidos. El único problema: debía comenzar en 2 días y no tenía idea de qué eran los péptidos, y mucho menos cómo trabajar con ellos. Toda mi vida estaba a punto de implosionar, así que, naturalmente, me senté a beber cerveza y navegar por internet todo el sábado por la noche. Fue allí donde vi un anuncio en la barra lateral del programa de educación experimental. Afirmaron que, utilizando la realidad virtual, podía aprender una nueva habilidad en menos de 3 minutos. No solo una nueva habilidad, sino cualquier habilidad, independientemente de su complejidad. Bien. Imposible. Seguro. Borracho, respondí a su anuncio con un correo electrónico, preguntando si podía aprender biología molecular en menos de 3 minutos. Eran las 2 de la madrugada de un sábado por la noche, pero recibí una respuesta inmediata del Dr. Jensen, afirmando que sí, eso era posible. Bien. Seguro. Poniendo los ojos en blanco, me inscribí en una de sus pruebas de prototipo a la mañana siguiente. Me desperté con resaca ese domingo por la mañana con una alarma que mi yo pasado había activado. Decía aprender biología molecular 12:15. Dios, ¿en serio? Bueno, no tenía nada que perder. Me levanté de la cama, me duché y me dirigí a las oficinas de educación experimental. Estacionando afuera de ese anodino edificio de oficinas cerca del centro, me quedé listo para salir corriendo a la primera señal de una estafa de marketing multinivel. El aparcamiento estaba sorprendentemente solitario y solitario bajo aquella llovizna gris, lo que tomé, paradójicamente, como una buena señal. Si hubieran entrado docenas de otras personas, entonces probablemente todos éramos blancos para algún discurso de PowerPoint. Mientras me acercaba, un hombre mayor con gafas y una bata blanca de laboratorio salió por las puertas automáticas de vidrio. A través de su máscara médica, dijo: «Llegas tarde». Miré mi celular. Son las 12:16. El proceso solo dura 3 minutos, me reprendió. Esto podría haber sido un tercio de otra cita si estuviéramos completos. Oh, mierda, lo siento. Lo seguí torpemente al interior del edificio sin más protestas. Los pasillos interiores eran Art Deco estándar y definitivamente habían sido alquilados por su equipo en lugar de construidos para este propósito. Incluso podría haber estado allí antes por otra cosa hace años. Era imposible saberlo. Me hizo pasar a través de una puerta, donde una oficina llena de equipo médico esperaba junto a 2 enfermeras impacientes. Ambos llevaban mascarillas, igual que el médico, pero yo no. Busqué en mis bolsillos fingiendo buscar una máscara, pero ignoraron mi intento de salvar las apariencias. Una enfermera me guió hasta la silla central, mientras la otra preparaba una jeringa con un líquido verde neón. Fue el propio médico quien me entregó un portapapeles con varias hojas de papel. Lo escaneé brevemente y noté algunos términos médicos y biología molecular escritos en cursiva hasta la mitad, pero me puso un bolígrafo rojo en la mano. Le pregunté: ¿es esta la exención? «Es el contrato», dijo rotundamente. «Ya llegas tarde, por favor fírmalo». Ambas enfermeras se detuvieron y me miraron fijamente. Sintiéndome intensamente presionado, torpemente escribí mi firma en rojo en la parte inferior y se la devolví. Guardó el portapapeles y luego regresó con un casco que parecía sacado directamente de una película de ciencia ficción de serie B. Confundido por sus luces de colores y su hardware tecnológico expuesto, pregunté: «¿Ese es el casco de realidad virtual?». Mientras lo deslizaba sobre mi cabeza, dijo: «No hagas bromas sobre Matrix, por favor». Mis sentidos se volvieron negros cuando el casco cubrió mis ojos, oídos y nariz. «¿Dónde están los controles?». Nadie me respondió. En cambio, sentí un pinchazo en mi brazo. Solo pude imaginar que la enfermera me estaba inyectando ese líquido verde neón, pero ya era demasiado tarde para preguntar por qué. Una luz blanca apareció en mi visión, primero como un punto intenso, pero luego se expandió hasta convertirse en un destello que lo abarcaba todo y que al mismo tiempo me entumecía y me hacía sentir como si estuviera saliendo de mi cuerpo. El calor pinchó cada centímetro de mí y luego me senté. Estaba en una habitación de paredes blancas solo un poco más grande que mi dormitorio universitario en el pasado. La cama debajo de mí era delgada e incómoda. ¿Había salido algo mal?
¿Me habían llevado a otro lugar para recuperarme? Me levanté temblorosamente y me encontré vestido con una camisa blanca básica y pantalones blancos básicos. Ambos eran delgados, como tela de bata de hospital. Un lavabo cercano estaba hecho de porcelana blanca y me acerqué a él. Sin espejo. Creo que eso fue lo primero que me alertó. Los espejos eran un costo de procesamiento que la mayoría de los juegos no estaban dispuestos a pagar, y era aún más difícil en la realidad virtual, donde los programadores nunca podían adivinar cómo era el protagonista en la vida real. Lo siguiente que me alertó fue que no había puerta. No había forma real de entrar o salir de la habitación de paredes blancas. La única otra cosa presente era una mesa blanca repleta de libros. En voz alta dije, «Mierda, estoy en realidad virtual ahora mismo». Mi voz sonaba normal. Mis manos y brazos parecían ser míos. Incluso me dolían un poco las piernas. Si se trataba de realidad virtual, era increíblemente bueno. De hecho, me sentí como yo mismo, simplemente arrojado a un nuevo entorno. Quizás la inyección había sido algún tipo de alucinógeno. Tal vez las imágenes del casco no eran tan buenas, pero las percibía como realistas. Si ese fuera el caso, entonces aprender una nueva habilidad podría resultar difícil. Me acerqué a la mesa y me senté en el único mueble de la habitación, que era, por supuesto, una silla blanca. Todos los libros eran textos gruesos relacionados con la biología molecular. Bien, entonces. Esto era para lo que me había inscrito, esto era lo que necesitaba y parecía que realmente estaba sucediendo. Abriendo el primer libro, comencé a leer. Eran cosas embriagadoras y complejas que cansaron mi cerebro rápidamente. Después de aproximadamente medio capítulo, suspiré, miré a mi alrededor y decidí tomar un descanso. Atornillarlo. Hora de la siesta. Me desperté en un abrir y cerrar de ojos, sintiendo como si nunca hubiera dormido nada. Eso no estuvo bien. Regresé a mi libro de texto y llegué hasta el final del primer capítulo. Bien, ahora sabía vagamente cómo funcionaba una célula. De hecho, me sentía mejor, lo que atribuía que la resaca había desaparecido. Continué con otro capítulo antes de romper el libro de texto con los ojos llorosos. Hora de comer. Me paré y miré a mi alrededor. Sin comida. Simular el hambre era algo nuevo que nunca había esperado y, sinceramente, me preguntaba por qué lo habían programado sin proporcionar ningún alimento. Abrí el fregadero, pero el agua que salió era negra y apestaba a huevos podridos. Mortificada, sacudí la cabeza y retrocedí. Me recliné en la cama y volví a dormir, pero me desperté sobresaltado, sintiendo que solo había pasado una fracción de segundo. El único indicador de que había pasado el tiempo era que el olor a huevo podrido se había desvanecido. Todavía tenía hambre y estaba cansado. Por muy grandiosa que fuera esta simulación, fue terrible en ciertos aspectos fundamentales. Tal vez dependía de mí señalarlo cuando di mi opinión. Después de todo, se trataba de un prototipo. Regresé a mis libros de texto, avanzando en todo lo que pude aprender, hasta que mi hambre, sed y cansancio me distrajeron demasiado. Habían creado algo sorprendente aquí y, de hecho, estaba aprendiendo biología molecular, pero se suponía que debía leer toda esta pila de libros de texto mientras estaba hambriento, sediento y privado de sueño. Necesitaba hacer esto para mi nuevo trabajo, así que seguí haciéndolo, obligándome a concentrarme. De hecho, terminé de leer y comprender el primer libro de texto completo antes de que los gritos dentro de mi cuerpo se volvieran demasiado abrumadores para continuar. Tal vez la información del único libro de texto que había leído sería suficiente para fingir un lunes por la mañana. Tuve que renunciar a esto. De pie, intenté hablar. En lugar de eso, tosí. ¿No había hablado en cuánto tiempo? No podría decirlo. Después de unas cuantas toses más, dije débilmente, me gustaría irme ahora. No pasó nada. Termina la simulación. Aún nada. Está bien, computadora, congelar el programa. No. Grité. Existence está en pausa. Solo silencio y blanco. La cita improbable había fracasado. Mi corazón latía dolorosamente en mi pecho cuando comencé a darme cuenta de que no había salida. Entré en este experimento para aprender biología molecular, y eso era lo que iba a tener que hacer. Mientras me sentaba y me obligaba a leer, comencé a temer un límite de tiempo. Mi cuerpo se estaba debilitando lenta, pero seguramente y retrocediendo por el hambre. El hambre ardía, haciéndome consciente del motor mismo de la vida dentro de mí mientras consumía calorías. No me estaba muriendo, porque esto no era real, pero la sed me estaba volviendo loco.
Abrí el fregadero un par de veces, desesperada por beber el agua negra que apestaba a huevos podridos, pero no podía obligarme a hacerlo ni siquiera en las profundidades más oscuras de mi agonía. Dormir era inútil. Me convertí en una cáscara. Me senté, estudié libros de texto y pasé las páginas lentamente con dedos demacrados. Eso fue todo lo que fui, durante lo que parecieron meses. No bastaba con leer los libros de texto, también tenía que entenderlos. Aprender mientras estaba mayoritariamente loco por el hambre, la sed y el insomnio parecía una tarea monumental. Estaba seguro de que nunca iba a escapar. El programa nunca terminaría. Esto sería todo para mí, para siempre. Pasé una semana entera gritando, sin éxito. Me enfurecí contra las paredes, quitándolas y descubriendo más yeso blanco. Estaba muriendo perpetuamente, pero en realidad nunca dejaba de existir. Rompí el fregadero y agua negra con forma de huevo podrido cayó al suelo y luego a un desagüe blanco difícil de ver. Me senté en medio del hedor, con los pies mojados, y seguí aprendiendo. ¿Qué otra opción tenía? Esto nunca iba a terminar. Pasé las páginas por la eternidad, renunciando verdaderamente al concepto de escapar, hasta que cerré el libro final. Cuando me quitaron el casco y me encontré nuevamente en esa habitación con 2 enfermeras y el médico, me quedé sentado, aturdido e incrédulo. El médico preguntó, ¿cómo estuvo? Miré hacia abajo. Mis manos volvieron a estar normales. Mis brazos tenían su antigua fuerza. Me toqué la cara y descubrí que no era una cáscara. Con los ojos muy abiertos, me concentré en su pregunta. Fue horrible. Estuve hambriento, sediento y cansado todo el tiempo. Él asintió. Esa es una manifestación del costo de pensar tan rápido. Acabas de experimentar 7 meses de intenso pensamiento y aprendizaje en 3 minutos. Señaló con la cabeza la jeringa vacía que la enfermera tenía en la mano. Ese líquido que le inyectamos contenía neuroquímicos concentrados, electrolitos, vitaminas y similares. Esperábamos que disminuyera el dolor involucrado. Agarré su brazo. Fue lo peor que he pasado en mi vida. Sí, pero ¿aprendiste biología molecular como querías? Pensándolo bien, me di cuenta. Lo había hecho. Entonces eso es un éxito. Todo lo que queda es perfeccionar la tecnología. Solté su brazo e hice una mueca de disculpa. Levantándome temblorosamente, me dirigí hacia la puerta. Ni siquiera me llevaron hacia el frente del edificio. Los 3 simplemente se dedicaron a sus asuntos, preparando la sala para el siguiente tema. Ni siquiera estaba segura de cómo llegué a casa. Me quedé allí toda la tarde y toda la noche, mirando al techo mientras un intenso trauma se apoderaba de los bordes de mi conciencia. Cuando sonó la alarma para despertarme para mi primer día de trabajo, todavía estaba acostado con los ojos abiertos. Pero sí sabía biología molecular. Ya estaba vestido. Simplemente me arrastré, conduje hasta mi nueva oficina y floté durante mi primer día en mi nuevo trabajo. Me dieron algo de capacitación y realmente entendí la ciencia. Lo que no entendí fue cómo la tecnología de la educación experimental era posible. La ingenua versión joven de mí que había entrado en esa máquina nunca habría cuestionado las tecnologías fundamentales en juego, pero simplemente me habían enseñado a la fuerza todo lo que necesitaba saber. Todo el día, en lugar de hacer mi trabajo, pensé en lo poderoso que tendría que haber sido ese líquido verde neón para hacer lo que decían. El cerebro era el motor más caro del cuerpo humano, y hacerlo funcionar durante 7 meses requeriría mucho más que una jeringa, sin importar cuán denso fuera su contenido. Esa noche permanecí despierto, todavía mirando al techo. No había dormido en 7 meses, así que cerrar los ojos e intentar hacerlo todavía me parecía antinatural. La pesadilla por la que había pasado me pareció a la vez una eternidad y un mero instante. Seguí volviendo a la misma pregunta. ¿Cómo? Traté de ignorar esa pregunta persistente, y logré tomar algunas siestas intermitentes llenas de sensaciones de flashback en esa habitación de paredes blancas, pero solo lo logré 2 días más antes de que no pudiera soportarlo más. Ese miércoles por la noche regresé a esa oficina mucho después de que hubiera cerrado. La puerta principal estaba cerrada con llave, pero los carteles de educación experimental todavía estaban colocados. Regresé a mi auto, tomé una llave para neumáticos y una bolsa, y con cuidado doblé la esquina, a lo largo del lado sombreado del edificio y hacia la parte trasera. Allí, en el rincón más oscuro y tranquilo del callejón, encontré una ventana baja que me serviría. ¿Realmente iba a hacer esto? Tenía que saberlo. La llave destrozó la ventana con solo un ligero golpe. Hice una mueca. En algún lugar ladró un perro. Esperé, pero ningún ser humano parecía haber notado el sonido del cristal cayendo.
Reforzando mi determinación, bajé con cuidado al sótano. En la oscuridad, caminé a tientas entre sillas, mesas y otros equipos de oficina genéricos apilados. Al acercarme a la tenue luz de la escalera, sentí algo suave, cálido y húmedo. Era tela, pero era una persona. Él gimió y retrocedí apresuradamente. Allí de pie, en la oscuridad, esperé, aterrorizada. Seguro que me arrestaron. Alguien me había encontrado, ¿verdad? Cuando no dijo nada, sentí que algo andaba mal de una manera muy diferente a la que esperaba. Avanzando más, encontré un interruptor de luz y luego me giré para mirar. Un hombre de piel bronceada con apariencia vagamente del Medio Oriente colgaba de ambos brazos de dos gruesas cadenas incrustadas en el techo. Llevaba un traje negro que había sido manchado por el asalto, y largos rastros de sangre, tanto seca como fresca, corrían por su cabeza, orejas y cuello. Inmediatamente fue obvio que alguien había golpeado a este hombre hasta casi matarlo y lo había encadenado aquí, en el sótano de este edificio de oficinas, pero saber eso solo me asustó aún más. Parpadeó para despertarse y sus ojos se posaron en mí. Habría esperado que pareciera esperanzado, pero su mirada solo mostraba apatía derrotada. Al notar su silencio, avancé y saqué una bola de tela del interior de su boca. Escutió sangre y luego me miró con mal humor. Le pregunté, ¿necesitas ayuda? No pude ubicar su acento. Él dijo simplemente, libérenme. Sí, por supuesto, dije rápidamente. Iré a buscar ayuda. No, respondió con cansancio. Lo siento, ¿qué? ¿No quieres que llame a la policía? Tienes que tomar la decisión de liberarme tú mismo. Yo dudé. ¿Qué demonios significa eso? De todas las respuestas que pudo haber dado, no esperaba una risa. Su risa cansada resonó por todo el sótano, poniéndome nervioso. Había algo muy mal aquí. Algo muy mal con él. No tenía idea de cuál era su relación con la educación experimental, si es que la tenía, pero retrocedí con una creciente necesidad de correr. Él simplemente me miró fijamente, sin parpadear. Encontré la escalera y subí a trompicones, manteniendo mis ojos en él todo el tiempo que pude. Cuando finalmente cerré la puerta de la escalera silenciosamente detrás de mí, un miedo primario palpable desapareció de mí. Algo en ese hombre encadenado me había asustado de una manera que era más profunda que la lógica y más profunda que la mera emoción. Cuando terminara aquí, iba a llamar a la policía y nunca más me acercaría a él. Caminé por pasillos oscuros iluminados por señales de salida rojas hasta que encontré la habitación que recordaba. El equipo estaba todavía dentro y, después de esperar y escuchar unos minutos más, me atreví a entrar y encender las luces. Rápidamente, me moví hacia el contenedor de riesgo biológico. Dentro había un montón de jeringas usadas, y en la mayoría de ellas pude ver el verde neón brillando. Cogí un puñado y los metí en mi bolso. Podría llevárselos a alguien para que los analice más tarde. Luego encontré un montón de exenciones. No exenciones. Eran contratos, exactamente como había dicho el médico. Estaban escritos en una extraña jerga legal arcaica, y si bien podía reconocer algo de lenguaje relacionado con las habilidades de aprendizaje y los servicios proporcionados que mencionaban una cama, una mesa y un lavabo, el resto no tenía sentido para mí. ¿Qué diablos estaba leyendo? ¿Por qué me habían pedido que firmara esto? Los metí también en mi bolso y pasé a la joya de la corona de la habitación, el casco de realidad virtual. Levantándolo en alto, lo examiné de cerca. Busqué cordones, pero no había ninguno. Abrí el panel trasero, pero solo contenía unas pocas baterías para encender las luces del exterior. Husmeando un poco en el hardware exterior, saqué algunas piezas que parecían chips de computadora. No estaban conectados a nada. Nada de eso estaba conectado con nada. El casco, las gafas, los protectores para los oídos, todo era falso. No fue nada. El casco parecía un accesorio de película B porque lo era. Entonces, ¿qué diablos había experimentado? Absolutamente había ido a alguna parte. Había pasado 7 meses hambriento, sediento y sin dormir. Había aprendido todo un campo de estudio en 3 minutos. ¿O simplemente lo había imaginado todo como parte de algún tipo de experiencia mental? Por supuesto. No era realidad virtual en absoluto. Tenía que ser algún tipo de nueva superdroga. El líquido verde neón tendría la respuesta. Agarrando mi bolso, me preparé para escapar del edificio, lo que significó otro encuentro con ese hombre en el sótano. Bajé silenciosamente las escaleras, pero él ya sabía que estaba allí. Me miró con ojos helados cuando pasé. Me detuve debajo de la ventana, preguntándome si realmente podía dejarlo aquí. Dijo con odio genuino,
Tu sufrimiento será legendario. Me volví y lo miré a los ojos. Su ira se convirtió lentamente en una sonrisa comprensiva. Oh Dios. Ya lo fue, ¿no? Su risa burlona me siguió mientras salía por la ventana y corría hacia mi auto. No llamé a la policía. Algo en él había sido demasiado extraño. Me quedé sentado en casa el resto de esa noche, durmiendo lo que pude, lleno de pesadillas, y luego le llevé un poco del líquido verde neón a un compañero de trabajo al día siguiente para que lo analizara. Luego, hice lo mejor que pude para intentar seguir adelante con mi vida. Mi sueño era una tortura, estaba constantemente nervioso y tenía miedo en momentos aleatorios, pero finalmente conseguí un trabajo. El propietario venía a pedirme el alquiler. Le dije que había encontrado un puesto y que estaba a punto de cobrarme, pero me recordó que ya estaba muy atrasado y muy cerca del desalojo. Ningún problema. Era casi el día de pago. Excepto que, cuando llegó el día de pago la semana siguiente, abrí mi cheque de pago y encontré un estado de cuenta de 0 centavos de dólar. Por supuesto, fui a ver a mi jefe, quien me miró confundido. Él dijo, ¿no leíste tu contrato de contratación? La capacitación no es remunerada y estás entrenando durante el primer mes. ¿No había leído eso? No. Intenté discutir, pero él me despidió. Regresé a casa con la sensación de que mi vida estaba a punto de implosionar. Cuando me enfrenté a mi arrendador y le dije que pasarían unas semanas más, se enojó y me dijo que ya había terminado. Le dije que no podía hacer eso, pero me dijo que leyera mi contrato de arrendamiento y tomó la llave de mi mano. ¿Qué más podría hacer? Salí a la calle y encontré un banco para sentarme. No tenía dinero ni a dónde ir. ¿Cómo diablos pudo haberme pasado esto? Siempre había tratado de trabajar duro y hacer lo mejor que podía, pero ahora estaba sentado en un banco del parque, sin hogar. El mundo parecía saberlo de alguna manera. Cada perro que pasaba me ladraba como si tuviera miedo. Me levanté y traté de ir a una iglesia de caridad, pero la puerta no se abría para mí. Los extraños parecían sentir escalofríos si me acercaba demasiado a ellos. Simplemente me sentí mal y, de alguna manera, quise echarle la culpa de todo a la educación experimental. No hicieron falta muchos días así para que mi jefe me despidiera. Cuando le pregunté por qué, dijo, no, tu trabajo está bien. Solo, hueles mal. Y te ves como una mierda. Pareces un vagabundo. No tengo hogar, porque no me pagas, imbécil, respondí, finalmente bruscamente. ¿Por qué debería pagarte? Preguntó. Seguiré obteniendo meses gratis para la gente, ya que pueden aprender las habilidades para hacer este trabajo en 3 minutos, al igual que tú. Eres completamente reemplazable. Hizo un ruido de disgusto y se fue después de amenazar con llamar a seguridad si no salía en 10 minutos. Sabía de educación experimental. Él sabía que me había ido. ¿Cómo? Reuní mis pocas cosas en una caja, preguntándome cómo mi vida se había desmoronado con tanta fuerza. Al salir del edificio, mi compañero de trabajo me detuvo. Oye, ¿recuerdas esa cosa verde que me diste? Le eché un vistazo. Ya no importa, le dije, demasiado abrumada para que me importara. Agarró brevemente el borde de mi caja. Deberías tener cuidado con esas cosas. Es letal. Me quedé helada. ¿Letal? ¿Usan esos químicos en las ejecuciones?, insistió. Apartando mi caja de él, negué con la cabeza. Me inyectaron eso. Todavía estoy vivo. De ninguna manera. Esta cosa induce muerte cerebral casi de inmediato. Necesitarías recibir una contrainyección en unos 3 minutos o menos, o no regresarás. ¿Qué? ¿3 minutos? Eso me sacó de mi oscuridad. Le dije que tendría cuidado. Luego, corrí hacia mi auto. Algo estaba encajando en mi lugar. La educación experimental no había utilizado la realidad virtual en absoluto. La verdad era mucho más oscura y retorcida de lo que jamás hubiera imaginado. Regresé al edificio de oficinas y esperé hasta que vi salir al médico y a las enfermeras. La ventana trasera había sido remendada apresuradamente con madera, pero la quité con mi llave para llantas. Luego, me deslicé dentro. El extraño y aterrador hombre todavía estaba encadenado dentro. De su cabeza goteaba sangre fresca debido a una herida reciente, pero sonreía cuando me acerqué. Tenía mi contrato en mi mano. ¿Lo leí? Bien, dijo con una sonrisa. ¿Qué aprendiste? Ahora que finalmente entiendo lo que realmente están haciendo, el lenguaje arcaico tiene sentido, le dije. Están matando gente. Me mataron, al menos por un tiempo. Luego me trajeron de vuelta con una contrainyección, pero firmé un contrato por la experiencia que tendría estando muerto. Señalé la herida de su cabeza.
El bolígrafo rojo. ¿Estaba lleno de tu sangre, no? Su sonrisa se amplió hasta convertirse en una sonrisa de satisfacción. Estás empezando a entender. Esos imbéciles, respondí, lleno de admiración, disgusto, asombro y desesperanza a partes iguales. De hecho, lograron mercantilizar la vida humana después de la muerte. De hecho, lograron convertir el infierno en un producto. Simplemente otra forma de hacernos aún más prescindibles. Él asintió, sus ojos se llenaron de fuego animal. Si te libero, dije lentamente, el mismo fuego ardiendo en mí. ¿Qué vas a hacer? Los mataré, respondió, genuino en su ira. Entonces mataré a sus amos. Y a sus amos. Hasta el final de la cadena, hasta llegar a los verdaderos monstruos. Derribaré este mundo con un asesinato brutalmente tortuoso a la vez. Lo quemaré todo y hundiré a la humanidad en un infierno. Era de oscuridad sin ley. No necesitaba buscar la llave de sus cadenas. En cierto sentido, ya lo tenía. Toqué los eslabones metálicos con mi contrato y se oxidaron. Todo lo que tenía que decir fue, bien.